Hola, soy Ana María Villadiego y tengo 51 años. Y yo soy Claudia Juárez y tengo 49. Este es un espacio para compartir historias de personas reales que no necesitan ser famosas para ser importantes. Aquí hablaremos de lo que duele, de lo que sana y de lo que casi nadie se atreve a decir. De salud, de los maridos, de la adolescencia, de la menopausia y de la vida misma. Bienvenidos al podcast. Así somos. ¿Y qué tiene? Hoy conoceremos la historia de Desiree, una mujer que nació en Estados Unidos, pero que a muy temprana edad, apenas con 1 año, emigró a México junto a su papá tras la pérdida de su mamá. Creció entre dos mundos, el lugar donde nació y aquel donde aprendió a vivir, pero sin sentirse completamente parte de ninguno. Después de muchos años y tras enfrentar nuevamente el dolor de la pérdida, esta vez la de su padre, Desiree ha decidido regresar al país donde comenzó su historia. Un regreso lleno de emociones, miedos y nuevas esperanzas, para saber dónde pertenece. Hola Desiree, bienvenida a Así Somos y ¿Qué tiene? Eres nuestra tercera invitada a este podcast y te damos la bienvenida. Siéntete cómoda y libre de expresar lo que quieras decirnos, lo que quieras contarnos, porque no necesitamos ser famosas para ser importantes. Bienvenida, Desiree. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que me dan de estar aquí, de poder compartir un momento aquí en este espacio y pues poder platicarles un poquito más sobre mí también. Gracias, Desi. Me da mucho gusto compartir contigo esta experiencia y este espacio, sobre todo porque tu historia pues me es tan cercana. Siempre te he dicho que yo te veo como un dreamer, pero a la inversa, porque yo lo veo así por cuestiones de la vida. Tu papá tomó la decisión de llevarte fuera del país donde naciste. Y estoy segura que fue con la ilusión de que tuvieras una mejor vida que la que hubieras tenido aquí. Pero voy a dejar que tú seas quien nos cuentes el principio de tu historia. Muchas gracias, Claudia. Pues sí, pues mi historia tiene, ahora sí que un comienzo muy, muy especial y yo creo que lo puedo recalcar un poquito con mis padres. Mi papá, pues él fue alguien que migró de México a Estados Unidos. Él había decidido perseguir este famoso sueño americano. Y yo creo que ni siquiera él tenía la idea de todo lo que iba a venir en esta travesía. En cambio, mi mamá, su situación fue diferente. Aunque toda su ascendencia en cuestión de la familia, pues eran mexicanos, ella tuvo la oportunidad de poder nacer en Calexico, California. Entonces eso le abrió pues una puerta diferente, un futuro diferente. Y yo creo que ninguno de los dos pensaba que en algún punto pues iban a conocerse o a encontrarse acá. Y así fue, ellos se conocieron, pertenecían a la misma iglesia, ahí se conocieron. Y como dicen los jóvenes, ni siquiera se topaban, entonces no había algo que marcara que estuvieran juntos, pero pues Dios movió esta parte con ellos y sin querer nació el amor. Se enamoraron y decidieron casarse. Y casi al año de casados fue cuando nací yo. Yo nací, ya casi es mi cumpleaños, de hecho, el 16 de diciembre. Entonces yo nací el 16 de diciembre y pues fue lo más maravilloso para ellos. Sin embargo, pues ante la llegada de la vida, pues también viene la pérdida. Entonces, no tuve muchos recuerdos con mi mamá porque yo era muy bebé. Tenía nada más 6 meses cuando pues ella dejó este mundo. Y pues para mi papá no fue algo fácil esta transición, ¿no? Un hombre, papá soltero, viudo, que no tenía pues experiencia en nada, era algo nuevo para él. Así que mi abuela paterna decidió viajar a California, estuvo un tiempo conmigo y con él, y ella y mis tías platicaron con él de que tal vez la mejor opción era pues regresar a México. Mi papá lo meditó mucho y pues también el tomar esa decisión fue algo difícil, no fue nada fácil y entonces decidió cuando yo tuve la edad de 1 año que regresaríamos a México.
se fueron a México, ¿tenías cuántos años tenías? Un año. Un añito, cuando se regresan a México. Ujú. Y ahí empieza, pues, normal, una niñez normal, vas a la escuela, tú con tu papá y tu abuelita, ¿no? Ujú. Pero ¿cuándo te das cuenta de que tú habías nacido en Estados Unidos y no en México? Porque todo fue normal, tú pensaste que habías nacido en México. ¿A qué edad te das cuenta de que no habías nacido en México, sino en Estados Unidos? Cuando yo iba en el kinder, había ciertas cosas que yo tenía como ligeras en noción. O sea, para mí el decir nací en México o nací en el extranjero no era como un tema importante. Siento que para un niño no es como que algo relevante. Entonces, yo en el kinder se me salían entre mis compañeritos algunas palabras en inglés porque pues mi papá las decía. O sea, él sí hablaba inglés, mi mamá hablaba inglés y se me salían las que se me llegaron a grabar. Entonces, y yo decía en algunos momentos que veníamos de Estados Unidos, pero yo les decía como que viajé en avión. O sea, yo no especificaba dónde, pero yo les decía viajé en avión. Ujú. Y mi maestra del kinder se molestó en esa ocasión y me regañó y me dijo que no estuviera diciendo esas palabras porque yo debía de hablar en español y que no estuviera diciendo que vengo del extranjero porque ni siquiera tenía rasgos americanos para decir que venía del extranjero. Entonces, a raíz de esa situación, nunca le dije a mi familia nada, pero ellos sabían que pasaba algo. Yo llegaba llorando de la escuela, me cambiaron de escuela y decidí como que guardar silencio y hacer lo que la maestra me había dicho. Aquí es un nuevo comienzo, no voy a decir nada, no voy a plantear nada. Y esa parte fue como que agarrarla y cerrarla y dejarla a un lado, no abrirla hasta después más adelante. Y esa situación con los niños, con la maestra, donde te decían, no, no puedes decir esto, no estés diciendo porque ni siquiera te ves como si naciste en el extranjero, ¿te causaba inseguridades? Me vino a causar inseguridad más adelante cuando yo entré en la primaria, porque para pasar del kinder a la primaria te piden ciertos documentos que mi papá no podía pues llevar porque yo no los tenía. Entonces le empezaron a decir que pues tenía que ver lo de mi doble nacionalidad, sacar mi acta mexicana y varios trámites que tenía que hacer. Y al ver todo eso que él tuvo que hacer, que tramitar, que llevar a cabo, para mí fue como esa parte de ¿por qué? O sea, si no tengo esto no voy a poder estudiar. Entonces, era algo que a la vez a mí se me hacía tan innecesario, pero era necesario. Y honestamente sí me hacía sentir insegura porque al final el tener esa doble nacionalidad no cambiaba nada. El papel que sacaron no me iba a decir que nací en la Ciudad de México y que fue en el hospital del seguro tal. O sea, iba a reflejar lo mismo nada más que en español. Entonces, de todas formas, iba a llegar a un punto en el que cuando me preguntaran en la escuela, preséntense y de dónde son, en dónde nacieron, pues yo no podía decir nací en la Ciudad de México porque pues yo no nací en la Ciudad de México. Ujú. Pero también era malo decir nací en Estados Unidos o en Los Ángeles porque es una presumida. Se está presumiendo que tiene doble nacionalidad. Entonces sí empezó a crearme como que ese conflicto de no sentirme tan segura de en esa parte de quién era yo. En tu adolescencia, digamos que tenías la ilusión, que tenías la imagen de que tú no habías nacido en México, ¿cómo te imaginabas que era aquí? ¿O tenías como alguna ilusión de decir, ay, yo voy a regresar, yo quiero saber cómo es el lugar de mi mamá, por ejemplo? ¿Alguna vez pensaste como el lugar donde nació, creció mi mamá, yo quiero ir a conocer allá? Sí, en algún punto como que tenía esa ilusión y tal vez yo creo que con la que crece cualquiera por las películas inclusive que vemos de Hollywood, ¿no? A mí algo que me gustaba mucho era el baloncesto, entonces yo le decía siempre a mi papá, ay, a mí me gustaría ser una jugadora de básquetbol de la WNBA. Entonces, en cierta forma, como que yo vislumbraba ciertas metas hacia allá, pero al mismo tiempo no las quería. O sea, las tenía ahí, pero no las quería porque sentía como
¿por qué conocer esa parte que al final no, en vez de traerme algo bueno, para mí yo sentí que me trajo algo malo? Para mí era como, yo al contrario más bien le guardaba a tener doble nacionalidad como algo malo. Entonces para mí era como, no, no es necesario. Yo decía, si se daba la oportunidad, qué bueno, y si no, para mí era como, pues también, que no era algo tan que yo quisiera realmente. Al comenzar tu vida adulta, digamos ya de la adolescencia o algo, dices que no de adolescente, pero después de adulto, cuando ya comienzas a enfrentar las situaciones, a veces incluso económicas que lleva a cabo un adulto. Y digamos en nuestros países, pues la mayoría de las personas llegan a tener ese sueño americano. Y decimos, nosotros mantenemos el sueño americano algún día, ir allá y poder lograr una mejor vida, tal vez a nivel económico. Lo estamos hablando ahorita económico, ya no tanto de memorias, recuerdos de tu mamá. Tú tenías esa posibilidad que muchas personas no tienen. Entonces, al tener toda esa posibilidad, no te nacía esa curiosidad, esa espinita de decir, yo me quiero ir y ver qué logro allá. Al principio no, pero después sí. Y fue cuando yo terminé la escuela, pues hice mis intentos para entrar a la universidad. Emprendí algunos negocios y tuve algunos empleos, y la situación ya en mi entorno, pues no estaba saliendo como yo esperaba. O sea, mis metas yo creo que en ese aspecto se veían tan fruncidas que entonces sí, esa parte de decir, tengo esta llave que no había usado, que había yo arrumbado en alguna parte de mi vida, pues la tengo para usarla. Vamos a ver qué tal. Y sí, empecé yo a prepararme en cierta forma para ver esta oportunidad, pero también se me cruzaban trabas porque no era tan fácil decir en algún punto, pues como tengo papeles, cualquiera me lo decía, pues tú tienes papeles, tú te puedes ir mañana si quieres, ¿no? Pero no suena tan fácil ahora el decirlo, ¿no? O sea, ok, sí tengo esta oportunidad, pero no conozco nada de a dónde voy a llegar. O sea, tengo ningún conocimiento de nada. Entonces, ahora quedaba averiguar qué había, qué me esperaba, qué tenía que hacer, cómo me tenía que preparar, porque iba a entrar a un mundo diferente. Algo que nos cuentas que lo dices ya de una manera como, ok, ya estaba yo lista, pero en ese inter, yo que te conozco más y que tuve la oportunidad de conocer a tu papá, pues ustedes eran una gran dupla, ustedes eran cuates, compañeros. Entonces, yo pienso que mucho él forjó pues toda tu persona. Entonces, pasa algo durante la pandemia que es lo que también yo creo que es lo que da un switch a tu vida o lo marca. Sí, ¿Nos quieres platicar de eso? sí, la verdad es que sí, porque inclusive aunque yo ya estaba haciendo esos preparativos, los estaba posponiendo. Los estaba posponiendo, pero fue a raíz de que durante la pandemia mi papá falleció. Y en ese momento me sentí vacía por primera vez en mi vida, y al mismo tiempo también qué iba a ser de mi vida. Estaba acostumbrada a un ritmo de hacer las cosas, pues no lo que me dijeran los demás, pero estaba ya acostumbrada a un ritmo tan monótono que no me sentía realizada por ningún aspecto. Y lo que pudiera haberme detenido en ese momento, que era, bueno, está aquí mi papá, algún día va a envejecer, ¿quién va a estar al cuidado de él? Porque yo no tuve hermanos, nada más fui yo, y las cosas que me pudieron haber detenido, pues ya no estaban. O sea, lo que me pudo haber mantenido que todavía siguiera posponiendo las cosas, ya no estaba. Y a raíz de que él fallece, yo decido que ya es tiempo de empezar mi propia vida por primera vez. Y en ese momento es en el que decides venirte a Estados Unidos, ya no había nada que te detuviera allá, y entonces en ese momento decides venirte. En ese momento es cuando ya decido que sí me quiero venir. Cuando decido que ya quiero un nuevo comienzo, una nueva vida,
pero nada más las trabas eran que no sabía el cómo y por dónde. ¿Tenías miedo al momento de tomar esa decisión? Sí, ¿quién no? ¿Qué pensabas? 30 años de mi vida en las que crecí con una familia, con una costumbre, con una forma de ser, con ciertas amistades. O sea, al final es dejar todo eso para empezar de cero en un lugar desconocido, en un lugar que no conoces. Y aunque las personas me decían, es tu tierra donde naciste, era donde creció tu mamá, era... Sí, pero yo no conozco ese lugar. Para mí era una tierra desconocida a la que yo iría. Entonces, sí tenía mucho miedo de cómo enfrentar mi propia vida, mi propia existencia en un lugar que nunca había visto en mi vida. ¿Qué sentiste cuando llegaste? Cuando te bajaste del avión y llegaste. ¿Qué fue lo que...? Porque yo recuerdo claramente lo primero que vi cuando llegué a Estados Unidos. Porque el cuento del avión y todo eso, cuando me bajé del avión y en el aeropuerto no, porque estaba como enfocada en, mire para allá, camine por aquí, el papel, no sé qué, bla, bla. Pero ya después cuando venía en el carro me acuerdo claramente que fue lo primero, o sea, el foco primero que yo vi cuando llegué a Estados Unidos lo tengo clarísimo. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Y qué recuerdo tienes de lo primero que viste cuando llegaste a Estados Unidos? Lo primero que vi, recuerdo que fue cuando salimos del avión, y la verdad es que fue un viaje muy, muy estresante para mí. Pero cuando llegamos y volteé, lo primero que vi, en este caso de diferente, fue que pues en la Ciudad de México hay una super capa de smog. Más cuando bajas de los aviones y acá no, todo estaba despejado. Entonces, en ese instante fue, ya no estoy en mi casa, ya estoy en otro lugar. Recuerdo que yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué procede después? ¿A dónde tengo que ir? Yo me acuerdo que nada más dije, haz lo que hacen las personas. Me fijé en dos y dije, lo que haga esta persona, lo hago. Y lo seguía y todo lo que sucedió era como conforme a lo que yo veía que hacían los demás, porque era la primera vez que viajaba de manera internacional. ¿Tuviste miedo? ¿Estabas asustada? Sí. Sí, cuando me tocó pasar con los que nos revisan el pasaporte, yo veía algunos que eran ciudadanos que les hacían muchas preguntas y yo estaba como de, ¿qué me van a preguntar? ¿Y yo qué voy a decir? Pero cuando fue algo tan chistoso porque no me preguntaron nada más me dijeron bienvenida. Bienvenida a casa. Bienvenida a casa. Y ahora que estás aquí, Desi, ¿cómo te sientes? ¿Qué metas tienes? ¿Qué expectativas? ¿Qué ilusiones tienes hoy día? Ya tienes algunos meses aquí, entonces ya más o menos has conocido, pues, cómo es la vida aquí. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? La verdad me siento con la Desiree que llegó en febrero a la Desiree de ahora. Me siento incluso hasta feliz conmigo misma de los pequeños logros en este corto tiempo. Tal vez para alguien podría ser como algo insignificante, pero para mí fueron grandes. El poder buscar trabajo, yo recuerdo que cuando llegué me ayudaron, de hecho, compartían ideas y yo decía, bueno, gracias, pero yo también tengo que aprender a buscarle. Y me tuve que meter y buscarle y pues encontré el trabajo, que es donde estoy ahorita. Y posteriormente pues me fijé metas de que tengo que mejorar en el idioma. Ha sido también un reto, pero desde el primer día que llegué, al menos ya no me siento con tanto miedo. Sí, miedo de vencer mis propios temores personales, mis propios demonios a los que no estaba acostumbrada a vencer, pero me siento con la valentía de poder hacer las cosas a mi ritmo, a mi tiempo, a mi modo, pero irlas haciendo. Yo quiero obviamente terminar de estudiar, esa es mi meta. He alcanzado algunas este año, espero continuarlas el siguiente. Quiero pues en algún momento casarme, formar una familia y
es parte de lo que pues ahora vislumbro y que sé que tal vez no es que no lo hubiera logrado si me hubiera quedado en México, posiblemente sí, pero por alguna razón también pues me tocó tener esta llave que no sabía aprovechar en su momento y que ahora sí quiero pues usar para poder continuar con mi vida. 9 meses han pasado desde que llegaste, de febrero, dijiste, ¿no? ¿En algún momento de esos 9 meses has sentido las ganas de devolverte a México? Sí, los primeros meses. Los primeros meses sí. Los primeros meses sí tenía como de, ¿qué haces aquí? Ya mejor empaque y regresa. O las situaciones que a veces uno se entera que suceden en casa, las preocupaciones por las cuales pues uno se viene, pero a la vez se siente uno como egoísta por lo que está dejando. Como yo me sentí por algunos momentos así, como pude haberme quedado, pude haber apoyado, pude haber hecho mejores cosas en casa con mi familia. Y sentía como un poco esa culpa, pero sabía que si yo me quedaba de todas formas no iba a realizar nada de mí. O sea, me iba a quedar ahí sin ver cumplir mis sueños y mis metas. Entonces, esa pequeña espinita era la que cuando yo tenía ese miedo de decirme, no, si me regreso, mañana saco el primer vuelo y me voy y hacemos que esto nunca pasó, con esa espinita yo me daba así como de, no, nada más acuérdate de esto, nada más acuérdate de esta parte de tu vida que si regresas, eh, no vas a poderla retomar tan fácil, porque si me llevó tantos años el poder venir y hacer algo de mi vida de esta manera, sé que si yo me regresaba, no, lo poco o mucho que haya hecho estos meses, pues no lo haría, no lo hubiera conseguido. Ya, porque pienso que para todos los que emigramos, lo vemos en el instante en que tomamos la decisión, lo vemos como algo, o si voy, y si me parece bien, después me regreso, porque la mayoría de los que emigramos con eso en la cabeza, pero no pensamos o no vislumbramos que es un cambio para nuestras futuras generaciones. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué vida tendría yo y tendría mis hijos si yo no me hubiese venido para Estados Unidos? Ujú. ¿Ya? Seríamos personas totalmente distintas, no mejores ni peores personas, seríamos personas totalmente diferentes. Con esto no estoy diciendo que porque me vine para acá soy mejor persona o mis hijos son mejores personas, no estoy diciendo eso. Seríamos personas totalmente diferentes. Y no solo mis hijos y yo, que fuimos los que vinimos, los que estamos aquí. Van a ser personas totalmente diferentes las generaciones de mis hijos y la generación y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos van a ser personas totalmente diferentes. Así yo, Ana María, que fui quien tomó la decisión, quien en ese momento estaba en la capacidad de tomar la decisión por mí y por mis hijos, cambié el futuro de mis generaciones por mucho tiempo. Entonces, a veces no nos damos cuenta cómo una decisión así no solamente te incluye a ti como persona o a tus hijos en ese momento, sino a los hijos de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos. Entonces, en ese momento estamos cambiando la vida de muchas generaciones hacia adelante de nosotros. Como esas películas que tienen dos finales, ¿no? Y que dices, sí, si hubiera quedado con esta persona, esto hubiera pasado. O si hubiera hecho esto hubiera pasado. Hay una película que platicábamos de ella que se llama Ni de aquí ni de allá. Y yo, por ejemplo, lo veo a veces con mis hijos, a lo mejor tú también lo ves, Ana, y quiero preguntarte eso porque llega un momento en que ellos no terminan de identificarse, porque pierden pues la esencia, digamos, en mi caso, del país donde nacieron, pero no terminan completamente de identificarse aquí. Tú sé que es muy pronto todavía y que todavía puede ser como, pues, prematuro el preguntarte esto, pero ¿sientes que ahora ya encontraste un lugar donde perteneces? O ahora que ya has estado allá, ya has estado aquí. Aquí todavía, pues, tal vez te faltan vivir más experiencias completamente para que sepas todo cómo se vive aquí, cómo es todo, pero ¿sientes o has encontrado cuál es la lección de estas distintas tipos de vida que has tenido?
pues fueron vidas que, como dices tú, ni de aquí ni de allá. Al final, en cierta forma, me veo un poco reflejada con la vida y la muerte. La muerte de mi mamá me sacó de aquí y me llevó a México. La muerte de mi papá, pues me trajo de vuelta aquí. Te sacó de allá. Me sacó de allá y me trajo de vuelta aquí. Entonces, yo creo que al menos en este corto tiempo que sí, me faltan conocer más cosas. Yo al menos podría decir que ahora sí mi identidad y mi yo no se basa en dónde nací. Yo puedo decir ahora que se basa en dónde estoy y qué quiero ser en dónde estoy. Y creo que esa es la parte que si hubiera entendido en su momento, no me hubiera afectado que los demás pensaran que, esta presume porque nació en Estados Unidos. O llegar aquí y decir, sí, también soy mexicana, porque allá crecí. O sea, lo soy. Porque al final yo decido ser quien soy en donde sea. Y yo soy ambas. A eso me encanta, porque yo siempre he pensado eso, o sea, siempre yo digo, no importa dónde estés, tu esencia es lo que habla de lo que realmente eres. Y al final, pues todos somos hijos de Dios. Nacemos en algún lugar, yo pienso, o crecemos, nos desarrollamos solamente porque es necesario para nuestro propósito. Pero en realidad, como tú dices, donde llegues, eres como una semillita que donde llegue es sembrada y florece. Y si de repente necesitas ser trasplantado, vas a otro lugar y floreces. Ya para cerrarte, sí quisiera preguntarte, si tú pudieras hablarle a esa niña que perdió a su mamá y después a su papá, ¿qué le dirías hoy? La verdad es que si pudiera hablar con esa niña le diría que Take it easy. Tú tranqui que yo ofrezco. no, lo que yo le diría es que Dios la ama mucho y que sus padres también. Que las decisiones que tomaron pues no eran porque quisieran arrebatarle algo a ella. Las decisiones que tomaron fue porque querían lo mejor para ella. Y al final va a tener lo mejor. Eso es lo realmente importante. Al final, tú sientes que tienes lo mejor. Y gracias, Desi, por recordarnos que a veces el lugar donde nacemos no es el lugar donde nos sentimos en casa. Pero siempre hay una manera de construir ese hogar dentro de nosotros mismos. Claudia, si quieres anotar algo para finalizar, ya para cerrar. Muchas gracias, Ceci, por contarnos tu historia, porque yo a veces pienso, es una historia que a mí cuando a lo largo de conocerte o al escucharlo al principio me parecía triste y que poco a poco ha cambiado mi visión para ver que es una historia de triunfo y una historia de amor. Lo que yo siempre te he dicho, que sea esos cambios que sean un motor en tu vida para seguir dándole, 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 y que este cambio de switch que has dado en tu vida sea para que el final sea el más feliz. Y eso va a depender de ti, donde estés, aquí en México, en China, donde sea, va a depender de ti si tú logras que esa felicidad llegue. Gracias Desi, muchas gracias por acompañarnos, gracias por venir y por compartir tu historia y el tiempo con nosotros. Esperamos que esta historia a todos los que nos escuchan, a todas las que nos están escuchando, que a veces no nos sentimos ni de aquí ni de allá, como dice Claudia, es una película, pero a veces estamos en esa incertidumbre que no sabemos de dónde somos, no sabemos para dónde vamos a veces. ¿Eres de aquí? No, no soy de aquí, pero llegas a Colombia o llegas a México y tampoco eres de allá. Entonces, siempre estamos como bailando a dos ritmos diferentes. Esperamos que esta historia haya inspirado a muchas a mirar sus propios comienzos con amor y con valentía. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien que esté viendo un cambio importante en su vida y quizás le ayude a sentirse acompañado. Gracias a nuestra invitada por su historia y a todas las personas que se quedaron hasta el final. Antes de cerrar, dos cosas importantes. La primera, ¿dónde escucharnos? Nuestro podcast está en Spotify, Amazon Music y en YouTube. Y cada domingo después de las 8 de la noche hay episodio nuevo.
Y la segunda es que queremos escucharte. Si conoces a alguien con una historia que valga la pena contar, o si tú quieres contar la tuya, escríbenos. Nuestro correo es asisomosYquetiene@gmail.com. Repito, asisomosYquetiene@gmail.com. Nos encantaría abrir el micrófono para ti. En Spotify puedes seguirnos para no perderte nada y en YouTube suscríbete y activa la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales. Instagram, Así Somos y Que Tiene. Facebook, Así Somos y Que Tiene. Gracias por estar aquí, por acompañarnos, por la paciencia, por los comentarios buenos, por los no tan buenos que al final siempre terminan siendo constructivos. La próxima semana venimos con un tema con el que muchas nos vamos a identificar. Con una invitada muy, muy, muy especial. Esto fue Así Somos y ¿Qué tiene? Nos escuchamos el próximo domingo después de las 8 de la noche en Spotify, Amazon Music y YouTube. Bienvenidos al podcast. Chao, chao. Así Somos y ¿Qué tiene? Es un podcast escrito por Ana María Villadiego con la colaboración de Claudia Juárez. Dirección y narración, Ana María Villadiego. Edición, Riverside Studios FM. Música cortesía de Riverside Studios FM. Así Somos y ¿Qué tiene? Es una producción de Ana María Villadiego y todos sus derechos están reservados.